Cuba poco a poco se fortalece a pesar de los golpes que tanto tiempo ha recibido. La llegada de alimentos rusos a la isla es una muestra contundente de la colaboración y la cooperación para sacar al país caribeño adelante. Con Rusia como aliado y el nombramiento reciente como socio de los BRICS, Cuba se prepara para resistir y prosperar. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Se inundan Cuba. Llegaron para quedarse, rompiendo la barrera impuesta por el bloqueo de Estados Unidos en un movimiento que promete redefinir la economía de la isla. Las exportaciones rusas de carnes y productos lácteos se preparan para abastecer a Cuba, haciendo añicos las políticas restrictivas que han limitado el acceso a bienes esenciales durante décadas. Las compañías rusas han obtenido la aprobación del gobierno cubano para exportar muchos más productos ganaderos de lo estimado. Un paso que cambia las reglas de juego en una Cuba que busca oxígeno económico en medio de una crisis profunda. Este es un momento crucial para el pueblo cubano que ha padecido los efectos de un bloqueo asfixiante y más recientemente de una crisis sistémica que amenaza con desmantelar su tejido social. Cuba, que se convirtió hace poco en socio del BRICS, encuentra en Rusia un aliado determinante para romper el cerco económico. La aprobación de la importación de productos rusos llega tras una rigurosa evaluación del sistema de control sanitario de Rusia por el Centro Nacional de Salud Animal de Cuba. Este paso es una muestra palpable de cómo dos naciones se apoyan mutuamente para desafiar las restricciones impuestas por terceros y mantener la dignidad de sus respectivos pueblos. El Servicio Federal de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia anunció que la auditoría realizada al sistema ruso fue un éxito, allanando el camino para que las compañías rusas operen en el mercado cubano sin restricciones comerciales. Con esta aprobación, empresas registradas en la plataforma veterinaria VETS y su componente Cerber pueden exportar carne de res, cerdo, aves y productos lácteos hacia la isla. Esto no es solo un acuerdo comercial. Es un golpe contundente al cerco económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. Un ejemplo de cómo las alianzas internacionales pueden ofrecer alternativas cuando las potencias hegemónicas buscan asfixiar la economía de un país soberano. La relación de Cuba con Rusia en términos de comercio alimentario no es nueva, pero la intensificación reciente de estos vínculos deja clara la voluntad de ambos países de desafiar los retos económicos que enfrentan. En junio del 2023, el Ministerio de Agricultura de Cuba ya había acreditado a 14 empresas rusas para exportar productos alimentarios a la isla, después de una rigurosa primera ronda de inspecciones. En agosto, otras 9 compañías recibieron también la certificación del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria de Cuba, permitiendo que los productos rusos continúen llegando a los hogares cubanos. Bueno, muy bien. Esta es una noticia optimista, Margarita. ¿Cómo estás? ¿Cómo la ves? Sobre todo tú, siendo cubana. Mira, Ivette, por lo cerca que me toca precisamente el drama que está viviendo el pueblo cubano en la actualidad, voy a tratar de ser moderada y equilibrada en el análisis de esa noticia que da a conocer en términos, según he visto en otros despachos, de manera grandilocuente para mi gusto, sobre una inundación de exportaciones de productos ganaderos rusos en Cuba. Esto no significa que no aprecie la importante y extraordinaria y valiosa ayuda, por cierto, que le está prestando la Federación Rusa a Cuba en esta, yo te diría, una coyuntura tan especial, tan difícil, donde ya no solo impactan de manera negativa las consecuencias de ese criminal bloqueo que le impone Estados Unidos a la isla hace más de 60 años, que dicho sea de paso, 187 países condenaron ahora recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora bien, junto con los apagones de días prolongados y con intermitencias en el servicio eléctrico que multiplican el estrés y el sufrimiento de la población, ahora se han sumado los huracanes. Fíjate que la semana pasada
atravesó Milton, así se llamaba, o todavía se llama porque debe andar por ahí dando vueltas, atravesó la provincia de Guantánamo en la región más caribeña del país y dejó un desastre tal que todavía no han podido recuperarse completamente. Ahora, al momento de esta charla que estamos teniendo vos y yo, Ivette, ya se sienten en la zona del occidente de Cuba los vientos de otro fenómeno meteorológico, se llama Rafael, y según las autoridades meteorológicas esperan que se convierta en huracán categoría 1 antes de llegar a la zona occidental de Cuba, donde está Pinar del Río, La Habana, Matanzas, la Isla de la Juventud o Isla de Pinos, como la conocen otros. Puede impactar de lleno por ahí y hacer un desastre mayor. Ojalá así no pase. Pero bueno, entonces, en medio de toda esta tragedia, saber que Rusia le está tendiendo la mano a Cuba no es un donativo, no es una regalía, vamos a aclararlo. Son empresas rusas que le venderán cárnicos y lácteos a Cuba en las próximas semanas y lo que hace es, a mi modo de ver, reafirmar los indestructibles vínculos económicos y comerciales que ya mantienen La Habana y Moscú, donde se destaca como un gesto, yo te diría que de extremado reconocimiento para la isla, eso que tú, perdón, que tú mencionabas, que fue el resultado en los BRICS, donde Cuba fue aceptada como miembro asociado, no nos confundamos, no es un miembro pleno de los BRICS, es miembro asociado y eso pasó durante la 16ª cumbre del grupo en Kazán, en Rusia. Unos estatutos y ves que si bien no es de socio, es decir, no le otorga a Cuba derechos plenos como lo van a tener o lo tienen de hecho los miembros, pero sí es un paso significativo hacia una posible membresía plena en el futuro. Ahora bien, como te decía, no me gustan las frases pomposas cuando se trata de anunciar un hecho que tiene expectante alrededor de 11 millones de cubanos, como es la importación de carnes y de productos lácteos de empresas, ya sea de Rusia o donde sea, porque esto para asegurar, como se dice, el abastecimiento alimentario. Y no sabría decirte por cuánto tiempo, pero espero que sea por muchísimo que nuestra gente pueda disponer de ese producto, porque hace muchísimo tiempo también que la gente no prueba la carne de res en Cuba y hasta las familias, apelando a la memoria histórica, han llegado a recordar hasta con nostalgia, te diría yo, el querer probar de nuevo la carne rusa que venía enlatada con una hojita de laurel adentro y que dicho en buen criollo, nos salvó la vida a unos cuantos millones de cubanos. Estoy hablando desde la década del 70 aproximadamente. Esta generación actual no conoció la carne rusa, pero ha sido un producto que realmente nos ha, como muchos equipos electrodomésticos que todavía conservan muchas familias cubanas, son la memoria de ese vínculo estrecho comercial bilateral que ha existido entre Cuba y Moscú. Así es que veámoslo con un espíritu optimista, pero con cautela, porque sabemos que en todo este tipo de relaciones de importación y exportación puede haber alguna demora, puede haber algún trámite burocrático y puede haber alguna falla también o demora producto a pagos que sabemos que Cuba no posee en estos momentos, no tiene amplitud monetaria para poder responder a importaciones grandes. Pero bueno, yo creo que eso haya sido estudiado, calculado y porque la gente no puede esperar más. Así es que con expectativa, con optimismo, así vemos el tema. Claro que sí, Margarita, pues es que de todas maneras estamos hablando de una alianza, ¿no? Económica importante para, pues que beneficia a tu país y que definitivamente es un golpe fuerte a todo el tema del bloqueo del que ha sido víctima desde hace más de 60 años ya, ¿no? Estamos hablando de que a ellos en Estados Unidos se les ha ocurrido que tienen todo el derecho
acabar con la economía de un país y de esa manera lo puede someter. Eh, con Rusia, pues obviamente como aliado, pues esto provoca una situación un poco más de fortalecimiento para Cuba y por supuesto para su gente, que me imagino, Margarita, tú conoces de primera mano toda esta situación y sé que no ha sido fácil en todo este tiempo. Y sin embargo, Cuba sigue ahí con fuerza, dándole a todos espacios muy bonitos, el turismo sobre todo, ¿no? Que es lo que uno lo conoce por ese lado, ¿no? Por el lado de lo por que la uno... biotecnología, por el desarrollo de Exacto, vacunas propias, la mandando medicina, médicos a todas partes del mundo. exactamente, no es un país pequeñito ni infradesarrollado, ni mucho menos. Es un país que ha salido adelante a pesar de todo este ataque permanente del que ha sido víctima. En ese sentido, Margarita, pues hay como tú bien lo decías, un reto para Cuba ahorita que se convierte en miembro asociado de los BRICS. No es miembro pleno, tú bien lo has dicho, pero esta aceptación pues es un paso importante porque permite dar ese espacio de abrirse a nuevas alianzas económicas y Sí, diplomáticas. Obviamente, para volverse miembro pleno tendría que acceder a mejorar algunos temas que todavía son un poco complicados, ¿no? Siendo miembro asociado, pues no puede votar en toma de decisiones en el grupo de los BRICS, pero ya tiene, digamos, ese espacio donde puede hacer este tipo de alianzas y negociaciones. claro. Hay que, obviamente, pasar muchos pasos, muchos requisitos, digámoslo así, de lograr una estabilidad económica, ampliar los compromisos de inversión, por ejemplo, con Rusia y con China, aunque Rusia le está dando una fuerte empuje a esta parte y del alcanzarse, pues imagínate, podría ser valiosísimo para mejorar su situación a nivel mundial y quitarse de encima la garra de Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente segmento. Manifestaciones de julio del 2021 que expusieron la frustración del pueblo cubano ante la falta de recursos y la constante presión económica por culpa de Washington, el gobierno de la isla ha buscado diversificar sus fuentes de abastecimiento. En este contexto, las exportaciones rusas representan una oportunidad para aliviar el déficit de alimentos y otros bienes básicos. Los productos rusos están destinados a llenar los vacíos en los estantes y, más importante aún, a llevar un rayo de esperanza a los cubanos. Un alivio tangible que, aunque no solventa toda la situación, representa un acto de desafío a quienes han intentado perpetuar la crisis por el bloqueo en Cuba. El arribo de productos rusos es un paliativo a la escasez generalizada que ha golpeado con fuerza a la economía cubana. Con la llegada de carnes y lácteos en las próximas semanas, la isla podrá paliar parte de la crisis alimentaria que atraviesa. Las autoridades rusas han expresado su confianza en que esta colaboración beneficie a ambas partes, subrayando que el mercado cubano presenta un importante potencial para el desarrollo de sus exportaciones. Y es que no se trata solo de negocio, se trata de solidaridad, de poner sobre la mesa la disposición de enfrentar juntos las adversidades impuestas por aquellos que buscan doblegar la voluntad de dos pueblos. La entrada de Cuba en el BRICS como miembro asociado también es un movimiento que cambiará la dinámica económica de la isla. Como nuevo socio del bloque, Cuba ahora se encuentra en una posición privilegiada para establecer acuerdos comerciales con países emergentes que buscan un orden económico global alternativo al dominado por el dólar y las políticas de sanciones de Estados Unidos. Este paso permitirá a Cuba obtener créditos e inversiones para infraestructura, además de profundizar su intercambio comercial con los gigantes económicos del bloque, como China y Rusia. La cercanía al BRICS implica que Cuba no está sola,
que el cerco económico que Estados Unidos ha mantenido durante décadas tiene grietas, y esas grietas se abren cada vez más con el apoyo de nuevos aliados. Para la economía cubana, este asalto hacia el BRICS y la cooperación con Rusia significa mucho más que el suministro de alimentos. Significa tener un respaldo en momentos críticos. Implica también desafiar al gigante del norte con la fuerza colectiva de un grupo de naciones que está decidido a no dejarse doblegar. Cuba, al convertirse en socio del BRICS, accede también a oportunidades de financiamiento que hasta ahora le habían sido vetadas. Con el respaldo de países como China y Rusia, el futuro económico de la isla adquiere un carácter más prometedor, pese a los desafíos que continúan vigentes. Esta nueva relación. En este punto a mí me gustaría preguntarte, porque aquí ya viene algo mucho más. Tengo entendido que Cuba le compra algunos productos a Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto estando un bloqueo de por medio? Y obviamente estos productos son cárnicos, de hecho, pollo y cerdo tengo entendido también. Y se supone que son un poco más económicos. ¿Cómo funciona esto allá y cómo lo ves tú con respecto a lo que viene de Rusia? Bueno, te voy a decir que esa es una, digamos, una situación especial que se ha dado con algunos estados o con un estado en Estados Unidos con el cual se mantiene este tipo de intercambio comercial. O sea, con esta exportación que hace Estados Unidos a Cuba de pollo. Pero esta exportación se ha visto afectada enormemente en los últimos años. Sobre todo en el último tiempo, ha caído enormemente la exportación de pollo a Cuba. Mira, yo prefiero, Ivette, moderar muchísimo la expresión por eso al hablar de este asunto de la importación desde Rusia, de estos productos ganaderos, porque hay que verlo como lo que es, como lo que se dijo ahí en el video, como un paliativo a la profunda escasez generalizada que padece el pueblo cubano, agravado por la caída en las importaciones, esta que yo te estoy explicando, de pollo desde los Estados Unidos, porque el pollo ha sido en los últimos años la dieta cárnica, yo te diría principal, por no decir que exclusiva, que ha tenido el pueblo cubano, porque la de cerdo se fue al piso, la producción nacional de cerdo no existe prácticamente en Cuba. Es realmente una rareza poder encontrar carne de cerdo y si lo encuentra es a un precio astronómico. Imagínate, Ivette, que la producción... Disculpa que te interrumpa, no se produce propiamente carne de producción interna, no hay esa posibilidad. Sí, sí existe, pero ¿qué sucede? El propio bloqueo que impone Estados Unidos a Cuba impide que lleguen los alimentos del ganado, el alimento que debe hacer que se incremente la producción avícola y porcina. Antes, Cuba se autoabastecía de pollo, de huevos, nunca lo logró totalmente de carne vacuna, porque siempre se dijo en épocas también de los años 70 que había un famoso triángulo lechero en la zona de Camagüey y Ciego de Ávila, donde la revolución creó un plan enorme y ahí estaban las razas de Holstein y de vacunos de primera calidad que fueron adquiridas en lugares como Estados Unidos, en Canadá, en México, en algunos países y eran realmente prometedoras. Pero nunca llegó a abastecer en su totalidad eso. Después el régimen de lluvia sobre el país ha sido muy escaso, entonces la producción de pasto para el ganado totalmente en el piso, los embalses de agua por debajo de sus niveles. Entonces, todo eso ha gravitado de manera negativa en que haya una producción cárnica de autoabastecimiento en el país. O sea, ha habido que depender de la importación. En este caso, antes se hacía de Canadá. No sé si Canadá se mantiene como país proveedor
de pollo hacia Cuba, pero después surgió este negocio con ese estado estadounidense. Yo quiero decirte que la producción de cerdos en Cuba ha sufrido una caída tan dramática en los últimos años que pasó de 200.000 toneladas, 200.000 en 2018 y el año pasado solo 27.000. Mira, abismal la diferencia. Entonces eso se ve en la calle. No encuentras un pedazo de carne de cerdo ni para hacer una fiesta de fin de año, porque si lo encuentras, como te decía, es a un precio que no alcanza con el salario medio de la gente, ni mucho menos los jubilados o pensionados. Esta situación se ha agravado la crisis alimentaria en el país y ha llevado a un aumento, como yo te decía, de precios del alimento básico. Pero ¿qué pasa ahora? Las autoridades cubanas están atribuyendo ese problema principalmente al recrudecimiento del bloqueo estadounidense, que realmente dificulta la importación de materias primas para alimentar los animales. Como ves, todo desemboca en ese criminal castigo que le ha impuesto el país del norte, que lo tiene tan cerquita, solo 90 millas náuticas, ya estás en la otra orilla. Bueno, por ellos han impuesto ese bloqueo y en lugar de suspender ese cerco económico, lo recrudecen todos los presidentes que han pasado por ahí en los últimos años. Ninguno ha levantado esas medidas y hasta insisten en seguir poniendo Cuba en una lista de patrocinadores del terror, digamos, actividades extremadamente violentas, para no mencionar esa palabra prohibida, lo cual es una injusticia enorme que sufre ¿quién? El pueblo cubano, porque en definitiva es el afectado, porque imponen al gobierno una serie de sanciones que afectan principalmente al sector bancario, financiero y al comercio internacional. Por ejemplo, para que tengas una idea, mira, muchas entidades financieras y bancos internacionales evitan realizar transacciones con Cuba por miedo, por temor a la represalia del gobierno estadounidense. Así que estar en esa lista negra de los gringos hace que empresas y países no se atrevan a realizar intercambios comerciales con la isla. Y eso afecta la importación de bienes esenciales como alimentos, como medicamentos, como combustibles. Eso es criminal, porque esas sanciones no solo afectan la economía cubana, sino que también tienen un costo humano significativo, dificultando la vida de las personas en la isla, como estamos viendo que está ocurriendo ahora. Así que bienvenida sea esa mano que le está dando Rusia a Cuba, porque el pollo estadounidense está en baja, ha mermado muchísimo esa importación y haría falta este paliativo para ver si se sostiene el tema alimentario en la isla. Claro, Margarita. Bueno, estas son situaciones que hay que verlas desde el punto de vista tanto histórico, porque no es de ayer este tipo de sanciones y bloqueos, y estos son los resultados. Mucha gente de manera irresponsable dice que es que el gobierno le atribuye a los bloqueos y a los embargos, pero que ellos no hacen nada para mejorar la situación. No es tan fácil, como bien lo acabas de mencionar, Margarita. Si yo banco, por ejemplo, o empresa, estoy en la mira de los de allá, pues no puedo tampoco arriesgarme a hacer transacciones y negociaciones. Eso genera una cadena, obviamente, y es mucho más difícil. Mira, Ivette, perdona que te interrumpa, porque me hiciste acordar de algo. Acá en Argentina, la empresa YPF, con el gobierno de Javier Milei, el libertario, le suspendió la venta de combustible a los aviones de Cubana de Aviación, la aerolínea bandera de Cuba, que transportaba personas, todo el turismo argentino, que era uno de los segmentos más priorizados en la isla, porque a la gente de acá le encanta ir a bañarse en las playas de Varadero, en las playas de Cuba. Hay una empatía enorme entre argentinos y cubanos. Bueno, se hubo que paralizar
por el momento, la aerolínea cubana no vuela cubana de aviación. ¿Por qué? Porque YPF puede ser castigada, puede ser sancionada por Estados Unidos por el bloqueo. Pero eso sucede con el gobierno de Javier Milei. Si no, YPF en otro gobierno le vendía el combustible a Cuba. Así de fácil. Lamentable. Vamos a ver el Muy siguiente. lamentable. Un vendepatria, vendiendo la Argentina. Está. Las exportaciones de alimentos de Rusia a Cuba están valoradas en cientos de millones de dólares. Un flujo económico que podría crecer a medida de que se profundicen los vínculos entre ambas naciones. Estos acuerdos no solo benefician al gobierno, sino que tienen un impacto directo en la población, particularmente en los sectores más vulnerables, quienes han padecido las privaciones de un bloqueo implacable. En este sentido, cada producto que llega desde Rusia no solo es una mercancía más, es un acto de resistencia contra las políticas que han intentado por años quebrantar la moral del pueblo cubano. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha reiterado en múltiples ocasiones la importancia de los lazos con Rusia y ha agradecido la disposición del gobierno ruso a colaborar en áreas estratégicas para la isla. No es casualidad que en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, Rusia haya aumentado su cooperación con países como Cuba, fortaleciendo lazos que trascienden lo puramente comercial y se adentran en el terreno de la resistencia política y la soberanía. Esta asociación no solo desafía las restricciones del bloqueo, sino que también representa un ejemplo para otros países que buscan alternativas a las imposiciones del sistema económico dominado por Occidente. Las relaciones entre Rusia y Cuba tienen una historia de resistencia conjunta frente a los embates de potencias extranjeras. Mientras Estados Unidos mantiene su cerco económico, Cuba encuentra en Rusia un aliado dispuesto a tender la mano, a ofrecer no solo alimentos, sino también un modelo de cooperación que desafía las viejas normas impuestas por el imperialismo. Es una situación, Margarita, que ahorita me acabas de recordar. En la reciente Asamblea de Naciones Unidas se volvió a votar por el levantamiento de las sanciones a Cuba, y lamentablemente no falta el que pone el veto, que siempre será el mismo, y todo el mundo le dice, ok, lo que usted diga está perfecto. No hay como esa fuerza, así sean ciento y pico de países que votan a favor de Cuba, uno solo acaba con todo. Y para lamentar la dicha un poco más, el señor presidente de Argentina, si se le puede llamar así, removió del cargo a su canciller, ¿no? A Mondino, por atreverse a votar a favor de Cuba. Esto es cada vez más no sé, de aterrador. O sea, uno no sabe qué creer, si ponerse a reír o ponerse a llorar, porque no se entiende. Bueno, con respecto a esta Asamblea General de Naciones Unidas, te digo que fueron 187 votos, Israel y Estados Unidos en contra, que son los de siempre, de plantilla, y se le sumó ahora como una abstención Moldavia, que bueno, ya sabes que es un pequeño estado que tuvo una negociación hace muy poco con Giorgia Meloni para almacenar, porque no tiene otro nombre, a los emigrados que andan en las embarcaciones, como está pasando ahora, que hay muchos muertos en un barco que está a la deriva ahí cerca de ellos. Bueno, entonces, eso fue lo que pasó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Diana Mondino votó a favor de que se levante el bloqueo contra Cuba. Acá se está especulando si lo hizo a conciencia, si no lo hizo, de cualquier manera. No creo que una mujer con una inteligencia supuestamente a la par del cargo que ostentaba haya votado a ciegas o se haya dormido en el momento que dijeron a votar. Ella votó lo que consideraba que es el dolor de 11 millones de cubanos que tienen un bloqueo injusto y criminal encima, y que la inmensa mayoría del mundo, son 187 países, están diciendo
que hay que suspenderlo. Así que creo que yo pienso que quiero pensar que ella lo hizo consciente, ¿no? Así es que, bueno, tiene que asumir la consecuencia. En realidad, ella ha sido muy crítica de manera interna, ¿no? De los descalabros que ha provocado a nivel internacional, en las relaciones internacionales, Javier Milei, con las ofensas, las humillaciones que ha hecho del resto de los mandatarios, empezando por China, por Brasil, por Colombia, por Venezuela, por Cuba, ha ofendido a medio mundo. Y ella, desde su puesto como canciller, seguramente ha tenido que tirarle de las orejas. Y él a lo mejor tenía preparado ya, porque ni bien la sacó del lugar, del puesto, ya tenía ahí al embajador argentino en Estados Unidos para suplantarla en el cargo. Así que parece que eso también estaba premeditado. Nada más era cuestión de minutos que ella hiciera el resbalón y la levantaran del cargo. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa hoy de la importación de productos rusos a Cuba, y para ya cerrar este tema, estos productos podrían llegar al mercado cubano en las próximas semanas si los productos, si los procesos, mejor dicho, logísticos avanzan sin contratiempos. Como yo te decía, está sometido a mucho por parte y parte de que sea más ágil todo, que no haya trámites burocráticos y demás. De todas formas, es una situación que hay que verlo sobre la base de las probabilidades y no generar demasiada expectativa de que eso va a ser ya y que va a inundar el mercado cubano y se van a llenar las góndolas de los supermercados. No va a ser así. Por eso que hablaba desde el principio que hay que ser cautos en esto. Y sí, de todos modos, yo rescato algo muy valioso y aprovecho para reconocer ese gesto de Rusia hacia Cuba, de que a pesar de que está impulsando una operación militar especial en Ucrania, con el costo logístico que ello significa desde hace más de 2 años y medio, pues está posibilitando estas importaciones a Cuba. Recordemos que esto no es un hecho aislado, porque fíjate que en marzo de 2024, de este año, Cuba recibió más de 90.000 toneladas de petróleo de Rusia. Y después, en julio de este mismo año, buques de guerra rusos llegaron a La Habana en una visita de rutina que tú y yo comentamos aquí de manera muy alegremente, porque la verdad es que fue un gesto muy hermoso de Rusia. Como quiera, Rusia es el principal acreedor de Cuba. Eso no tiene discusión. Yo creo que independientemente de los alimentos, también se van a ver resultados concretos en 5 convenios que se firmaron en marzo pasado entre entidades biotecnológicas de Rusia y de Cuba, y la posible ampliación de inversiones en la nación caribeña como resultado de esas reuniones de la Duma estatal rusa y de una delegación cubana para impulsar relaciones comerciales, económicas, financieras y demás. Todo esto, Ivette, significa desafiar el cerco criminal, económico, comercial y financiero que asfixia al pueblo cubano. La gente no espera nada positivo ni de Kamala Harris ni de Donald Trump. La mirada ahora está puesta en los amigos de Europa Oriental, en Rusia, en China y en los miembros de los BRICS, que le tiendan una mano amiga a esta isla rebelde que siempre ha ayudado a medio mundo. Así que esperemos que así sea. Creo que hasta acá el comentario sobre esta noticia alentadora sobre la importación de productos ganaderos de Rusia a Cuba, una forma de clavarle un sable al criminal bloqueo estadounidense a la isla. Así que a mí solo me queda por agradecer a nuestra audiencia por estos minutos que nos han concedido y enviarle un saludo a los compatriotas cubanos que resisten los embates de la naturaleza y del odio del enemigo del norte. Adelante, Ivette. Así es, Margarita, pues esperemos que estos pasos que van dando ya con la entrada como socio, como Estado asociado a los BRICS, sea los primeros para salir de ese atolladero en que lo tienen las sanciones occidentales. Vamos a orar por eso.
Bien, nos vamos y le damos las gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña, que siempre nos, nos está dando sus likes y, por supuesto, su aporte en sus comentarios para que sigamos llevándoles a ustedes la mejor información. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de Prensa Alternativa, al gran proyecto de la Patria Grande que lidera nuestro director Juan José del Castillo, el J. Vuélvanse miembros activos, ya llegamos al millón de miembros del canal. Esto es un logro impresionante y obviamente con la ayuda de todos ustedes. Por ahora los dejo con la frase del día: el mundo odia el cambio, sin embargo, es lo único que ha traído el progreso. Lo dijo Charles Franklin Kettering. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar.